Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La carta nos recuerda que hay muchas cosas que son pasajeras y efímeras y por tanto no vale la pena que nos aferremos a ellas. Sabemos que somos peregrinos y cuál es el fin de nuestro camino. Esperamos una tierra nueva donde viviremos plenamente en el amor. Por eso recorremos nuestro camino amando a los hermanos. No dejemos que el apego a las cosas materiales y transitorias genere odio y divisiones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. .
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos, manténganse en guardia, no sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres mi Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son antes tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80, y si tenemos más vigor, en su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy con esta lectura maravillosa que nos hace definirnos. Esta es una llamada, ¿verdad?, que el Señor le está haciendo a cada uno de nosotros también. Para entender, primero tenemos que discernir ciertamente que hay también todo un camino para que nosotros después podamos absolutamente lanzarnos y decir, peajina dañandera pena, upego tola yaguatabana, upea la yapobana. Den al César, ¿verdad? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esta es una definición profunda, personal, total y absoluta, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer. Y con una energía y con esa fuerza que necesitamos de una decisión después de haber hecho entonces una buena reflexión. Peala y ponágina si yo que cuera. Ñamaña ponaya, esa ponaya, emogo, topala ya pitañaina. Y entonces estos fariseos y herodianos, en primer lugar, miren la actitud con la que están viniendo. ¿Acuerda? O Moisés da yejina a Jesús, una prueba para sorprenderlo. Le quieren sorprender a Jesús, quieren mirar a ver saber cuál es la respuesta de Jesús. Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, es decir, de cierta manera esa ponajo y cuaina para esa papeñan de yara la ocue. Porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Quiere decir entonces, queridos amigos, que estos fariseos, estos herodianos, conocen bien el actuar de Jesús. Bueno, pega por lo menos ya y ponama, la yesa cuá por lo menos y pero lo malo es lo que nos decía al inicio. Quieren ponerlo a prueba, quieren echarlo en una trampa, quieren ver una respuesta negativa de parte del Señor. Sin embargo, ante esta pregunta, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Ciertamente que era o es en este momento histórico en que le está preguntando a Jesús, es una pregunta muy de cáscara de banana ya de Haishena, llevaré por un viaje hasta ¿Y por qué? Y porque Roma es el que está ejerciendo el poder sobre Israel. Roma es el que está mandando en ese momento. Si Jesús respondía que no, ciertamente, maestro ya pagata que esto es aquello, se le podía ya enseguida considerar como un sedicioso, alguien que está llamando, ¿verdad?, a la gente a rebelarse contra el emperador. Por eso, ¿hay que pagar o no hay que pagar? Y por otra parte, si decía sí hay que pagar, entonces es como para decir, donde yo te lleven de pacha, lleva siempre. Cualquiera de las dos respuestas pueden tener situaciones bien peligrosas para el pueblo, porque la andena es así, pagato, entonces te van a decir, deco, en romano, deco en a favor de ellos, deco de juilan de netame, deco hipotá lleva, Israel, Teimboriajúa, lleva toñemo penoy, que vengan los romanos y que nos roben, un vende patria, ¿verdad? Y así somos, ¿verdad? Y entonces, ante esta realidad, que es bastante complicada, Jesús, conociendo su hipocresía, Jesús conociendo la hipocresía. O pillamos ahí Jesús, ¿verdad?, de cierta manera, en todos los años de su vida, en todo lo que ya ha recorrido, cómo conocen a las personas, cómo conocen a aquellos que se hacen guaú de personas religiosas, personas guaú, ñanderajúa, que esto, que aquello, pero en el fondo, son personas hipócritas. Es lo mismo, ¿verdad?, que nosotros hacemos en cualquiera de los campos en que nosotros estamos trabajando, queridos hermanos, porque la persona solamente dentro de su cualidad y riqueza que Dios le ha dado, en el cual nosotros nos desempeñamos, tenemos una misión muy importante, de acuerdo a cómo después nosotros ejercemos. Si yo estoy como sacerdote y al mismo tiempo no estoy ejerciendo así como Dios me pide, me exige, entonces también me pedirá cuentas a mí, como a un papá y a una mamá, así como te dio esa vocación de cuidado,
esa vocación de empeño, de generosidad, solidaridad, como así también el que está al frente de una intendencia, el que está al frente de una república, al frente de una política. Entonces, entonces siempre conociendo su hipocresía. Quiere decir que Jesús conoce nuestra hipocresía. Jesús conoce nuestra manera de comportarnos. ¿Qué es lo que prometemos y después qué es lo que hacemos o no hacemos, queridos hermanos? Por eso es importante, y nosotros decimos directamente, y la palabra de Dios nos dice siempre y nos da este recado muy importante. Este es uno de los recados más en cuenta. Porque entre nosotros podemos pisotear, mentirnos y decir cualquier cosa, prometer y no hacer. Pero ante el Señor no podemos, el Señor conoce nuestra hipocresía. Y entonces cuando le muestran este denario, ¿de quién es esta figura, esta inscripción? Del César. Y aquí viene la feliz respuesta de Jesús. Entonces, bueno, a cada uno hay que darle aquello que le corresponde. Porque vos sabés muy bien. Dale a César lo que es del César. Pero a Dios, acordate, hijo querido, tenés que darle lo que es de Dios. Y ahí entonces va a entrar, ¿verdad? De aquí. Jesús con eso prácticamente le deja todo por el suelo, ¿verdad? Porque pegala condorito, plop, o apague. Porque darle a Dios lo que Dios de Dios quiere decir, tenés que ser honesto. Tenés que ser una persona que vive los criterios y los valores que el Señor te propone. Si vos sos cristiano, y bueno, dale a Dios lo que es de Dios. Hande, neneme, eina peñande, yarabe, lande, ereva, escuela, eñe, compromete, jave. A través de tu vida cristiana, a través de tu bautismo, a través de tu compromiso religioso. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que trabajen con toda libertad y testimonien la bondad de Dios en todas partes del mundo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de involucrarse con situaciones ilícitas y oscuras, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias en conflicto, para que fomenten la fraternidad y busquen reconciliarse, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que sigamos ofreciendo nuestra oración por la paz del mundo y por la adhesión de los hombres a Cristo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Escucha, Padre de bondad, todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.